Andáis, queridos miembros de la Forja. Aquí estoy en un escenario nuevo. Como dije por Instagram, igual de calvo. Como dije por Instagram, estoy en plena mudanza y por eso no tengo tiempo para nada, ¿no? Pero he sacado 10 minutos y tenía muchas ganas de compartir con vosotros una reflexión. Entonces, llevaba tiempo queriendo hablar, lo que pasa es que lo he ido posponiendo, del tema de la oposición, seguir profundizando un poquito en ciertas cosas. Esto que comento no solamente vale para una oposición, vale también para cualquier prueba a la que os enfrentéis. Ya sea, imagínate sacarte el carnet de conducir, sacarte el título de vigilante, pasar un examen importante o lo que es una dinámica general que puedes llevar en tu vida, ¿no? Que te potencia a nivel cognitivo. Porque al final pasar una prueba que requiere un trabajo cognitivo o requiere un estudio, etcétera, es un proceso muy largo, no solamente es el día del examen, ¿no? Y creo que se puede enfocar para optimizar los recursos que uno tiene con ciertas nociones muy sencillas. Yo os voy a contar mi caso personal y bueno, a mí me fue bien. Y para daros algunas ideas, porque hoy en día lo importante es que cada uno investigue, y tenemos las redes para hacerlo y es muy sencillo hacerlo, los diferentes caminos que hay para optimizar, y de esto se trata la vida, ¿no? De optimizar los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Yo empecé con esto de interesarme por el culturismo y por lo que rodea al culturismo, como es un poquito de fisiología o un poquito de nutrición, etcétera, pues hace como 4 años, ¿no? 4 o 5 años más o menos. Y lo que he aprendido durante este tiempo, yo creo que es extrapolable a muchos aspectos de la vida. Sobre todo lo referente con la nutrición y la salud, creo que es algo que independientemente hagas o no pesas, es algo que tú puedes implementar en tu vida como una forma de mejorar, sin duda, tus recursos físicos y cognitivos. Yo siempre he sido de la opinión de que lo que merece realmente la pena a la larga de tener cierta salud física es porque tiene un efecto tremendo a nivel emocional. Y no estoy hablando de que te mires en el espejo y te gustes más, sino que a nivel hormonal tu cuerpo entra en un estatus en el que eres más feliz y eres más resiliente y eres más capaz de enfrentarte a las cosas. Entonces, optimizarte físicamente tiene un efecto a nivel emocional y personal tremendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una farmacia andante que tiene un montón de químicos que cuando tu cuerpo está, entre otras cosas, por ejemplo, pasado de peso, tus niveles, caso de los hombres y también en las mujeres de testosterona, por ejemplo, están por los suelos y demás, tú no tienes, ya no es una cuestión de aspecto físico, tú no tienes fuerza, entre comillas, para afrontar muchos retos. Y si lo tienes, imagínate el potencial que encierra tu cuerpo y que tendrías si, por ejemplo, tuvieras tus niveles de testosterona un poquito más altos o más altos. Entonces pienso que realmente a la larga el tema del aspecto es un factor que se va volviendo más irrelevante con los años y el tema de tu bienestar emocional va ganando peso y fuerza con el paso de los años. Y tu bienestar emocional está muy relacionado con tu bienestar físico. Es decir, no podemos separar tu estado físico de tu estado emocional, porque están estrechamente vinculados porque la emoción surge de un sustrato biológico. Y ese sustrato biológico es el que tú nutres diariamente a través de tu alimentación y es el que surge a raíz de tu actividad física, de tu movimiento, de todo. Entonces está todo muy vinculado, ¿no? Entonces el tema del culturismo está muy bien porque cuando tú profundizas un poquito te enseña algo de fisiología, te enseña, te puedes meter profundamente en temas de nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, creo que yo, por ejemplo, para afrontar la oposición, voy a dar 2 o 3 detalles que creo que a mí me sirvieron, a mí personalmente, y a lo mejor al que me está oyendo para su examen no le sirven, pero sí que a lo mejor le dan pie a investigar qué le puede servir a él. Ir a hacer un examen de toda una mañana, como fue mi caso, pues hombre, hay gente que yo me he presentado 4 veces, ¿no? Entonces las 3 primeras
yo iba a hacer el examen y yo no era muy consciente en qué estado físico iba a hacer el examen, ni nada. Entonces, en esta cuarta vez, sí que era absolutamente consciente de que podía optimizar de alguna manera mi estado físico para que mi rendimiento durante el examen fuese mayor. A mí me gusta, y soy desde hace muchos años, practicante de ayuno intermitente. Y cuando digo muchos años es desde los 15. Por cuestiones diversas, yo conocía el tema del ayuno intermitente y no lo llamaba ayuno intermitente y lo practicaba esporádicamente. Y de hace unos años para acá, básicamente 2 años más o menos, o 3 quizás, soy un practicante bastante... intento ser un practicante, vamos, no es que lo intente, es que me gusta y me sienta bien y es natural en mí el ayuno intermitente en el que me salto el desayuno. Entonces, es una cuestión de que va mucho con mi biología, porque yo siempre he sido de rechazar la comida por las mañanas y de no sentir ningún tipo de hambre por las mañanas. Entonces, a mí se me ajusta muy bien. Eso no quiere decir que a otras personas sí. Lo que sí que es verdad es que he descubierto, porque yo lo he recomendado a ciertas personas de mi círculo, que las personas que siempre han desayunado, en un primer momento rechazan la idea absolutamente porque piensan que van a estar faltos de energía, van a ser incapaces de soportar el hambre, etcétera. Y os puedo asegurar que todas las personas de mi entorno que lo han intentado, bueno, al cabo de 2 días, si no el primero, se han dado cuenta de que el hambre ese de por las mañanas es más una cuestión de creerte que vas a pasar hambre a que pases hambre, ¿eh? De todas maneras, yo me lo tomo todo con mucha flexibilidad, ¿no? Es decir, si un día, por una cuestión social, familiar, o simplemente me levanto y tengo ganas, o sea, una tostada, un croissant, lo que me dé la gana, pero normalmente no lo hago, ¿no? Y entiendo perfectamente que es algo que optimiza muchísimo, me optimiza físicamente muchísimo a lo largo del día. No estoy en absoluto carente de energía, de hecho todo lo contrario, de hecho un desayuno importante a mí me da un bajón tremendo. Todo esto está relacionado con la insulina y la grelina básicamente, ¿no? Pero a nivel básico, a nivel profundo no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que niveles de energía, de concentración, de todo, está más que demostrado que teniendo la insulina baja y la grelina alta, se potencia, ¿no? Entonces yo estudiaba por las mañanas durante la oposición y yo no tomaba nada, como mucho un café solo por las mañanas a primera hora, pero tampoco era obligatorio. Y me mantenía en ayunas hasta la hora de comer y así estaba en la biblioteca. Es verdad que hacía un descanso y a veces en ese descanso sí que me tomaba un café con leche pequeño, pero mantenía mi insulina baja y la grelina alta. ¿Qué consigo con esto? Un foco cognitivo mucho más alto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por naturaleza, está diseñado para levantarse por la mañana y realizar una actividad física en busca de comida, que requiere una activación de ciertas hormonas que te mantengan y te den fuerza para hacer esa búsqueda de alimentos. Y por otro lado, a nivel cognitivo, tu foco atencional y tus recursos incluso memorísticos con la grelina alta y la insulina baja están más potenciados. Entonces yo me acostumbré a estudiar en esa dinámica, ¿no? De tal manera que cuando yo llego a la oposición, intento mantener la misma dinámica el día anterior y la mañana del examen, por supuesto. Eh, el día anterior intento mantener la insulina baja, intento no excederme en absoluto. Para mantener la insulina baja hay que evitar hidratos y hay que evitar comidas altas en leucina. Entonces, evitar hidratos y comidas bajas en leucina, os dais una vuelta por internet y hay un montón de información sobre los índices glucémicos, la carga glucémica de los diferentes hidratos, de los diferentes productos que tienen hidratos, y la leucina, pues cuidado con ella, ¿no? Que es un tipo de aminoácido que te puede subir la insulina muchísimo en cierta dosis, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces yo la noche anterior, el día anterior comí, no recuerdo muy bien, pero no le di importancia. La cena sí que le di importancia, fue una cena baja en hidratos y
levanté por la mañana y evidentemente fui al examen sin desayunar. ¿Qué ocurre? La gente piensa que nosotros, los humanos, si no comemos hidratos, o la noche anterior, o el día anterior, no sé qué, vamos a entrar en una bajada de azúcar tremenda y nos vamos a desmayar y todo eso. Cuando realmente tu cuerpo tiene unos depósitos de glucógeno en el hígado y los músculos bastante importantes. Ahora bien, eso yo he estado un tiempo muy largo entrenándome, entre comillas, para ello. No es una cuestión de que tú estés todos los días comiendo y el día del examen diga, no voy a comer. Entonces, tu cuerpo necesita una readaptación a lo que es natural para él si sobre todo no has estado en esa dinámica. Es decir, tú ahora no vengas de repente el día del examen, tú estás desayunando todos los días y digas, no, es que está dicho que no desayune ese día. No, tu cuerpo no está, tu cuerpo está, me atrevo a decir, mal acostumbrado. Entonces, tú tienes que generar un periodo de tiempo en el que tú te readaptes a lo que es natural para tu cuerpo. Y es bastante probable que lo natural para tu cuerpo no sea comer a las 8 de la mañana una cantidad ingente de azúcar, porque a lo largo de miles y miles y miles y miles de años no ha sido a lo que se ha expuesto, por lo tanto no está adaptado a esas cantidades de azúcar, a esas horas de la mañana. Por tanto, eso es lo que yo hice, ¿no? Y luego hay otro factor que desde mi punto de vista es muy interesante, y son los suplementos, ciertos suplementos concretamente, ¿no? Y yo, personalmente, hay dos suplementos que son la arginina y la citrulina malato, que son dos suplementos que a mí me gustan. Y yo en mi cuerpo, haciendo carrera y haciendo ciertos ejercicios, he descubierto que la arginina me funciona mejor que la citrulina. Hay mucha gente que dice que hay 1.000.000 de estudios a favor de la citrulina frente a la arginina y que la biodisponibilidad de la arginina una vez ingerido es menor, etc. Bueno, yo me he experimentado los dos y hasta donde yo he experimentado, a mí la arginina me sienta mejor. La arginina y la citrulina son vasodilatadores y periféricos. Esto implica que llega más sangre y no hay mejor opción o no hay mejor recurso para enfrentarse a una prueba cognitiva que permitir que llegue más sangre al cerebro, ¿no? Entonces, esto puede ser fantasía o no. Esto seguramente no haya estudios que lo corroboren, pero leí en varios sitios, varios estudios, varios no sé qué, o sea, muy rudimentarios, no está como demostrado, etcétera, que podía ser que estos suplementos tuviesen un efecto positivo a la hora de rendir cognitivamente, ¿no? Yo lo usé y sinceramente a mí físicamente la arginina me resulta un potenciador periférico y es un suplemento que usé para esos días últimos de estudio y para el día del examen. ¿Esto quiere decir que tomándote tú? No quiere decir nada de eso, pero sí que entrenando el cuerpo y sometiendo y exponiendo al cuerpo a ciertos recursos puede ser que te potencies cognitivamente o estés mejor, rindas mejor a nivel cognitivo. Otra cuestión es una cosa que me pasó tremendamente graciosa, me llamó muchísimo la atención, y es ya hacerlo mal aposta. O aposta no, desde el desconocimiento absoluto. Mira, en mi examen eran, si no recuerdo mal, 2 horas, hora y media, un descanso y 2 horas o algo así, ¿no? Y en ese descanso, bueno, por supuesto, indicaros que yo intenté los días previos mi nivel de descanso fuese máximo. Y yo tenía la posición de otra ciudad, pues había que desplazarse a esa ciudad, siendo muy consciente de que no quería, que quería dormir bien y no descansar, o sea, no descansar mal, etcétera, ¿no? O sea, eso es algo fundamental para que a nivel cognitivo funciones bien. Bueno, pues en el descanso fue muy curioso lo que ocurrió, y es que yo salí a caminar y yo lo que quería era descansar. Entonces tenía 1 hora, creo, de descanso. Lo último que quería hacer era comer a esa hora. Entonces busqué un parque tranquilo que había al lado de la zona donde nos examinábamos y simplemente me tumbé. Y el descanso más profundo se produce no cuando entras en fase de sueño, eso la gente que hace yoga lo sabe muy bien, sino intentando mantenerte en la fase previa al sueño, ¿no? Entonces estuve durante como 20 minutos, pero también estoy entrenado en ello porque lo he practicado mucho, manteniéndome en esa fase justo previa al sueño, y eso te produce un descanso muy, muy profundo.
porque el otro, el que viene después, las siguientes fases, entras en otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, estuve bastante descansado y después me quería mantener activo. Entonces, el resto del tiempo, después de descanso, anduve. Y anduve con cierta velocidad. Lo último que quería era caer o relajarme demasiado o que me entrase somnolencia. Entonces caminé alrededor de la zona donde tenía el examen y lo que me ocurrió es que escuché a dos chicos que iban delante, que creo que no se conocían mucho, pero bueno, ahí habían coincidido a lo mejor en otro examen o lo que fuese, y uno estaba comiendo un bollo de estos rollo Kinder Bueno y tal, ¿no? Iba por el segundo porque le dice al otro, y le dice uno al otro, ¿y te estás comiendo eso? Y dice el otro, sí. Dice, ya sabes, por el azúcar y todo eso. Y le dice este, dice, ya, macho, pero comerte dos. Y el otro, bueno, sí. Y tiraron. Y yo me quedé con el toque y dije, joder, qué cosa más curiosa, porque ahora que yo he despertado cierta conciencia hacia esto, que a lo mejor lo estoy haciendo fatal, pero bueno, es mi manera de hacerlo. Justamente tengo que oír esta conversación. Qué cosa más curiosa, ¿no? Porque este muchacho, a la hora de ingerir azúcar, a esas cantidades de un bollo industrial, iba a tener una subida de insulina de la leche, la grelina le iba a bajar mogollón y todos los recursos físicos que tenía activos para enfrentarse a una situación de estrés como puede ser el no tener alimentos, iban a caer. Iba a entrar en una dinámica de, bueno, su cuerpo iba a entrar en una dinámica de, bueno, ya está esto solucionado, un bajón de descanso, que es lo que ocurre cuando suben los niveles de insulina. Entonces estaba haciendo algo contrario absolutamente a lo que sería positivo para él para enfrentarse a un reto como puede ser una prueba, un examen, ¿no? Entonces me resultó muy curioso. Entonces, mi invitación ¿cuál es? A que busquéis vuestros recursos, yo os he contado los míos, que busquéis vuestros recursos para optimizar vuestro rendimiento. No solamente a nivel físico, sino a nivel cognitivo cuando os enfrentéis a un examen importante. Y no solamente el día antes, sino que entrenéis vuestro cuerpo para que salga de una dinámica perjudicial para él y entre en una dinámica positiva en la que vuestros superpoderes se reactiven. Y sobre todo no hagáis algo que vaya en contra de vuestra capacidad innata o de vuestros recursos innatos. Entonces, este camino o esto del ayuno que os he dicho, por ejemplo, o de tener la insulina baja o de la grelina alta teniendo sensación de hambre o usar arginina, es lo que yo usé durante tiempo antes del examen, concretamente el ayuno desde mucho antes, y los otros recursos, pues un poquito cara al examen, ¿no? Pero, importante, esto hay que ir practicándolo. Mira, yo he dado cursos sobre respiración y la respiración es una técnica, las técnicas de respiración son muy interesantes como para controlar ciertos niveles de estrés y demás, ¿no? Pero no sirve de nada que yo te enseñe técnicas de respiración si tú no las has entrenado antes durante un tiempo considerable. Y llegas al momento del examen, al momento de la competición, y dices, bueno, a ver, ¿cómo eran las técnicas de respiración? Había que hacer no sé qué tal. Y lo vas a hacer, tu cuerpo no lo va a reconocer, ni va a entrar en la dinámica que tú pretendes conseguir con esas técnicas de respiración. Tu cuerpo necesita entrenamiento para conseguir efectos usando técnicas determinadas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pasa exactamente igual. Si tú te vas a preparar para una prueba, empieza con un tiempo considerable a entrenar tu cuerpo para aumentar tus recursos físicos y cognitivos. ¿Vale? Yo concretamente, por ejemplo, el ayuno intermitente 16-8 o incluso a veces un poquito más y días un poquito menos en función de cómo me coincida sin ningún tipo de fanatismo, es algo que he implementado en mi vida y me funciona muy bien. Y voy a cumplir 43 años y me ayuda a mantener mis niveles de actividad plenos o incluso mejores de los que tenía cuando estaba hace unos años, incluso cuando tenía más peso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que he descubierto que me sirven a mí. ¿Cuál es la invitación y la reflexión de este vídeo? Busca, con toda la información que hay en la red, ensaya, prueba y busca optimizar tus recursos para enfrentarte a una prueba de este tipo. Que os vaya bien.